Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este es el módulo de integración de farmacología de la carrera de licenciatura en kinesiología y fisiatría de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Vamos a comenzar con este módulo de integración intentando relacionar los conceptos que vimos durante toda la cursada con nuestro quehacer profesional. Como ya sabemos, dentro de la kinesiología vamos a tener varias áreas de incumbencia, como ser el área traumatológica, el área cardiovascular, respiratoria, ¿sí? Y neurológica. La idea es que con los grupos farmacológicos más relevantes podamos ir relacionándolo con los aspectos kinésicos más importantes y que van a ver por lo general en su práctica profesional. Vamos a definir la farmacología. Es el estudio de cualquier medicamento y cómo va a afectar a las personas que lo toman para tratar o controlar una enfermedad. Todos los pacientes o la gran mayoría que atendamos en el consultorio van a estar bajo el efecto de un fármaco, ¿sí? Ya sea para disminuir el dolor, ya sea para mejorar el tono, ¿sí? Muscular que están teniendo, ya sea porque necesitamos que un paciente esté sedado para ser intubado o también muchas veces vamos a participar de algunos procesos en donde vamos a necesitar que el fármaco sea retirado del organismo del paciente para poder mejorar y rehabilitarlo. Por ejemplo, si tenemos un paciente en terapia intensiva, vamos a necesitar que este paciente no tenga más fármacos en su organismo para poder, en el caso de que esté intubado, extubarlo y que responda a órdenes simples, ¿sí? Como ya sabemos, todos los fármacos van a generar un cambio en el organismo del paciente y en su comportamiento. Es muy importante que sepan bajo qué fármaco está el paciente, ¿sí? Y que sepan su mecanismo de acción y cómo va a estar involucrado. Bien, ¿qué estudiamos en un fármaco? Como ya hemos visto, ¿sí? Vamos a estudiar la farmacocinética, ¿sí? Que es el proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Vamos a estudiar la farmacodinamia. Vamos a estudiar las indicaciones terapéuticas, ¿sí? ¿Para qué necesitamos que ese paciente tenga este fármaco? Bueno, justamente para disminuir el dolor. Muchas veces si tenemos un paciente que tiene mucho dolor, no lo vamos a poder rehabilitar correctamente. La posología, ¿sí? Los efectos adversos que tiene este fármaco. Ya hemos visto que muchos efectos adversos, por lo general, se pueden evaluar cuando uno ve seguido al paciente. Ustedes, si atienden en algún lugar de traumatología, van a ver al paciente varias veces por semana. Las contraindicaciones, cuando este fármaco no es recomendable que el paciente lo tome, eso también les va a pasar. Quizás el paciente les cuenta no porque, digamos, soy hipertenso o tengo algo en su organismo que contraindica la utilización de ese fármaco y quizás en el momento que estaba con el médico no se lo dijo, ¿sí? Entonces esto también es importante que ustedes lo puedan censar y obviamente recomendarle que vuelva al médico y que le explique lo que está tomando. Y las interacciones con otros medicamentos. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la farmacocinética y a la farmacodinamia, ¿sí? De los fármacos que vimos. Dentro de la farmacocinética sabemos que son todos aquellos fármacos, ¿sí? La rama de la farmacología que va a estudiar el paso de los fármacos a través del organismo, ¿sí? Y va a comprender los procesos que hemos visto, que son la absorción, la distribución, el metabolismo y excreción. Esto también es importante, ya sabemos que no es lo mismo que un paciente tome un medicamento por vía oral a que sea administrado por vía intravenosa, ¿sí? Todo esto es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Por supuesto que todos los pacientes que vengan a un consultorio de manera ambulatoria, por lo general, van a tomar los fármacos de manera oral. Por otro lado tenemos la farmacodinamia,
que va a estudiar todos los mecanismos de acción de estos fármacos y de qué manera el fármaco se va a unir a un receptor generando una respuesta o lo que estamos buscando, una acción farmacológica. ¿Sí? Recordamos que el fármaco era un ligando exógeno, ¿sí? Que se va a unir a un receptor compitiendo o bloqueándolo y que siempre este receptor va a estar dispuesto a recibir un ligando endógeno. El receptor farmacológico es una estructura celular, ¿sí? Que está identificada para drogas y posiblemente la mayoría de los fármacos activos actúan a través de receptores específicos. La unión de la droga con el receptor va a formar el complejo droga-receptor y va a originar una respuesta. Ya hemos visto las maneras en las que el fármaco se va a unir, ¿sí?, a este receptor y el mecanismo de acción, que puede ser a través de canales iónicos, ¿sí?, a través de receptores acoplados a proteínas G, que ya hemos visto la proteína GI, GQ y GS y su mecanismo de acción, receptores unidos a enzima, como hemos visto en el capítulo de diabetes, como los receptores de la insulina, y los receptores intracelulares. Recordamos que para que un fármaco ingrese al organismo, cuanto mayor liposolubilidad tenga, mayor va a ser su ingreso y su mecanismo de acción. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este es el módulo de integración de farmacología de la carrera de licenciatura en kinesiología. Bien, ¿qué es el receptor? El receptor es una molécula que por lo general es proteica y va a estar ubicado en una célula en un lugar concreto. Este va a ser el sitio de acción del fármaco. Su estructura va a ser específica, como les decía, para un ligando endógeno al que el fármaco imita o bloquea. Por lo general, la unión va a ser reversible y raramente va a ser irreversible. El efecto va a ser consecuencia de la interacción con otros componentes de estructura macromolecular, ¿sí?, que ese es el mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción se va a evaluar a nivel molecular en la interacción del fármaco con el receptor, generando la acción farmacológica que estamos buscando. Bien, como ya sabemos, vamos a tener fármacos agonistas y fármacos antagonistas. Cuando un fármaco agonista se une a un receptor, va a potenciar la respuesta de este sistema. Y cuando un fármaco antagonista se une a un receptor, vamos a tener una ausencia de respuesta. Va a ser antagonista de un sistema en particular o en el otro caso, agonista del sistema. En ambos casos, tanto los fármacos agonistas como antagonistas, lo que es importante que recordemos es que van a tener afinidad por el receptor, ¿sí?, para poder unirse a él. Bien, entonces, el fármaco se va a unir a un receptor y va a dar una alteración funcional, un efecto, ¿sí?, que va a tener una localización y una significación funcional, que es el efecto que estamos buscando. Bien, uno de los fármacos muy utilizados y que ustedes van a ver en su práctica profesional van a ser los AINES y los opioides, ¿sí? Tenemos una escalera analgésica en donde al paciente se lo va tratando de diferentes maneras de acuerdo a una escalera. Cuando tenemos el primer escalón, digamos, por el que va a pasar el paciente, va a ser darle, en el caso de que presente dolor, ¿sí?, un paracetamol, un AINE y algún coadyuvante. Cuando el dolor prosigue y es aún mayor, se va a utilizar un opioide más débil junto con un AINE
y un coadyuvante. Si aún así el dolor persiste, se pasa a un tercer escalón en donde se le va a dar al paciente un opioide más potente junto con un AINE y un coadyuvante. Todo esto va a tener que ver, con el dolor que el paciente esté manifestando, ¿sí? Y si este mejora o no con el fármaco. Y en el caso de que el dolor aún persista, se va a someter al paciente a una técnica de intervención en el caso de que sea necesario. Por supuesto, siempre dependiendo del motivo y del origen del dolor. Bien, la droga madre de estos fármacos es la morfina. Es un alcaloide, ¿sí? Que está mayormente en el opio. Los receptores de los opioides de este grupo farmacológico van a ser 4: mu, kappa, delta y sigma. La mayor parte de los opioides que ustedes van a ver, por lo general, van a utilizar los receptores mu. Por ejemplo, la morfina, ¿sí? En el caso de aquellos pacientes con un dolor crónico, se utiliza la morfina. Van a ver muchos pacientes en terapia intensiva, con dolores de mucho tiempo, ¿sí? Pacientes que están mucho tiempo en cama. Recordemos que la inmovilidad en aquellos pacientes que estén internados va a generar dolor, ¿sí? Que el paciente, hay pacientes que están internados mucho tiempo, incluso muchos meses, sobre todo aquellos pacientes que tienen patología preexistente, aquellos pacientes que tienen muchas patologías de base como diabetes, hipertensión, obesidad, pacientes fumadores y sufren de muchos dolores. Imagínense en una persona que vamos a poner que esté intubada 15 días, ¿sí? Que es un tiempo que por lo general suelen estar intubados la mayoría de los pacientes. Imagínense una persona que está 15 días sin moverse. Piensen cómo van a estar esas articulaciones, cómo van a estar esos músculos y el dolor que se va a generar al movilizarlo y cuando el paciente comience su movilidad de manera activa. Como kinesiólogos es muy importante promover el movimiento de todas las articulaciones cuando estemos pensando en algún paciente que esté internado durante mucho tiempo, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar la movilidad pasiva cuando el paciente está sedado, ¿sí? Por ejemplo, bajo el efecto de una benzodiazepina, y cuando el paciente comienza a despertar, vamos a tratar y vamos a interceder para que esa movilidad se dé de manera activa, que el paciente comience la activación muscular. Al principio seguramente sea algo más complicado y luego con el correr del tiempo el paciente va a poder enviar información a esos músculos para que se muevan de manera autónoma. Dentro de los opioides, ¿cuáles vamos a ver? Por lo general en la práctica clínica los menores pueden ser el tramadol, ¿sí? Se ven pacientes con lesiones traumatológicas, con esguinces, ¿sí? O con algún dolor de tipo crónico con este tipo de fármacos. Los mayores los van a ver en aquellos pacientes que estén internados. Los más comunes que yo veo en mi práctica clínica es la morfina y el fentanilo, que son los que más se utilizan hoy en día. Y bueno, también sabemos que hay opioides mixtos, ¿sí? Como que son agonistas y antagonistas. Y antagonistas, que es la naloxona, en el caso de una intoxicación o un efecto adverso para disminuir los efectos adversos de los opioides. Bien, ¿cuándo vamos a utilizar un opioide? Como hablábamos hoy, en dolor agudo o crónico, ¿sí? En una enfermedad terminal, en un posoperatorio, en enfermedades dolorosas crónicas. Hay muchas patologías crónicas que requieren de tratamiento kinésico, ¿sí? Muchos pacientes, por ejemplo, con patologías como artritis, artrosis, que concurren a cualquier consultorio de kinesiología para tratar de mejorar toda su movilidad articular y mantener el tono muscular, ¿sí? Recordemos que
todo músculo y toda articulación que no se mueva, a la larga va a generar alteración, va a generar dolor y va a generar una disminución del tono en el músculo, que no es lo que estamos buscando, ¿sí? La artrosis, recordemos que es una disminución en la luz articular que va a llevar a una afección tanto en el hueso como en el cartílago. Entonces tenemos que tratar de que el paciente se mueva lo más que pueda. Bien, también va a estar indicada para tos, para edema agudo de pulmón, ¿sí? Para síndrome diarreico y en la anestesia hay que optimizar siempre la vía de administración y individualizar la dosis. Bien. Dentro de los efectos opioides tenemos la analgesia. Debe principalmente su acción a los receptores mu, como decíamos antes, y tiene buena respuesta para el dolor de tipo somático y visceral. Pobre respuesta al dolor neuropático, que se suelen utilizar otros fármacos. Como efecto a dosis terapéuticas, se puede observar sedación, somnolencia, embotamiento mental y euforia. Bien, uno de sus efectos adversos más temidos es la depresión respiratoria, ¿sí? Puede generar convulsiones en dosis muy alta y va a dar miosis, una miosis puntiforme, característica de este tipo de fármacos. Es importante que los pacientes, que sepan, digamos, que los pacientes van a estar bajo el efecto opioide y ustedes así van a poder rehabilitar a los pacientes. Si nosotros tenemos un paciente con dolor, no lo vamos a poder rehabilitar, ¿sí? Entonces necesitamos que el paciente baje el nivel de dolor que tiene para poder moverse de manera autónoma. El dolor limita el movimiento. Una limitación en el movimiento genera una alteración a nivel articular, ¿sí? Esto genera una disminución del tono muscular y cada vez se genera como un círculo, ¿sí? En donde cada vez va siendo más difícil que el paciente se mueva y se rehabilite. Por lo tanto, necesitamos del fármaco para poder tener una rehabilitación óptima. Siempre claramente se busca en el caso que se pueda, disminuir las concentraciones farmacológicas que está recibiendo el paciente, ¿sí? Pero es importante que se haga de a poco y de manera gradual y en conjunto con el equipo médico que lo está atendiendo. Dentro del aparato digestivo puede generar náuseas y vómitos, constipación y, como dijimos, se utiliza para tratar la diarrea. A nivel del aparato urinario puede generar retención urinaria y esto a veces obliga a la colocación de una sonda vesical. Bien, vamos a pasar ahora un poco al sistema nervioso autónomo que lo vimos hace varias clases, ¿sí? Nosotros hablamos de un sistema nervioso autónomo simpático o adrenérgico y parasimpático o colinérgico. Bien, ¿cuáles iban a ser sus acciones? Recordamos que el sistema nervioso simpático iba a ser el que esté relacionado con la huida, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener algunos efectos como la midriasis. A nivel de tráquea y bronquiolos vamos a tener una broncodilatación. En el corazón vamos a tener un aumento del cronotropismo y del inotropismo. Uno tiene que ver con la cantidad de latidos por minuto y el otro con la fuerza de contractibilidad que tiene el músculo. A nivel gastrointestinal vamos a tener una disminución en la motilidad y a nivel de uréteres y vejiga vamos a tener una relajación del detrusor y una contracción del trígono vesical. Eso es en el caso del sistema nervioso simpático. Cuando hablemos del sistema nervioso parasimpático, vamos a tener una acción, dentro de sus acciones, a nivel ocular vamos a tener una miosis, ¿sí? A nivel de tráquea y bronquiolos, una broncoconstricción. A nivel de corazón, tanto el cronotropismo como el inotropismo van a disminuir, ¿sí? Y a nivel gastrointestinal va a incrementar las secreciones, el tono y la motilidad. Por lo tanto,
Esto es importante y esto es lo que sucede a nivel fisiológico. Si nosotros damos agonistas simpáticos, vamos a tener efectos similares al sistema nervioso simpático y los antagonistas van a generar el efecto contrario. Recordamos de todas maneras que el sistema simpático y parasimpático se complementan y el organismo los va a activar de acuerdo a lo que se necesite en cada momento. Siempre nuestro organismo trata de mantener la homeostasis. Bien, acá tenemos un recordatorio, ¿sí? En cuanto a la secreción de acetilcolina, recordamos que se iba a almacenar en vesículas y iba a ser liberada al espacio sináptico para unirse con su receptor. Una vez que generó su acción, la acetilcolinesterasa la degradaba dividiéndola en colina y en acetato. La colina iba a ser recaptada nuevamente a la terminal presináptica para ser utilizada nuevamente en la formación de acetilcolina en esta terminal. Dentro de este grupo farmacológico, un grupo que vamos a ver en nuestra práctica profesional son los bloqueadores neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares van a ser todos aquellos fármacos que inhiben la transmisión del impulso nervioso en la unión neuromuscular. Vamos a tener dos tipos de agentes que van a ser los competitivos y los despolarizantes. Dentro de los competitivos, uno de los que más comúnmente yo veo en la práctica es el pancuronio y en menor medida el atracurio, y dentro de los despolarizantes está la succinilcolina y el decametonio. Cuando un paciente esté bajo este efecto, ¿sí? Por lo general va a estar en terapia intensiva en el caso del pancuronio. Bien, se va a presentar el competitivo cuando los antagonistas compiten con la acetilcolina por estos receptores nicotínicos que hemos visto en sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, el paciente va a carecer, ¿sí?, de contracción muscular. Se va a utilizar este tipo de fármaco para intubar al paciente y en la anestesia general, ¿sí? Todo paciente que vaya a sufrir un proceso de intubación porque no protege vía aérea, porque tiene un proceso de alteración de la conciencia, ¿sí?, porque está pasando alguna alteración a nivel pulmonar, en donde hay un aumento de secreción y una alteración en la respiración de manera espontánea y el paciente está desaturando, va a tener que estar bloqueado para poder pasar por una intubación. Los despolarizantes, ¿sí?, van a generar su acción cuando el agonista se une al receptor, causando fasciculaciones al principio, y después este agonista va a permanecer unido al receptor y va a impedir que la acetilcolina se una, generando la contracción muscular. Va a haber parálisis de todos los músculos y se van a utilizar en las mismas situaciones. Otro grupo farmacológico bastante conocido son los relajantes musculares. Muchas personas que tienen alguna afección, como cervicalgias, lumbalgias y patologías a nivel muscular, van a consumir este tipo de fármacos. Ya sabemos, ¿sí?, que el ion GABA es un ion inhibidor que va a inhibir la transmisión del impulso, ¿sí?, nervioso, y por lo tanto va a generar una relajación a nivel muscular. Va a mejorar el sueño y cuando hay una lesión muscular, tanto en deportistas como en personas, digamos, en sujetos con alguna afección musculoesquelética, va a generar una disminución, ¿sí?, de la activación muscular. Bien,
el ion GABA va a tener dos mecanismos de acción. El GABA A va a tener un mecanismo de farmacodinámico a través de un canal iónico, en donde un ingreso del ion cloro genera un cambio en la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Y va a generar una relajación muscular. Y por otro lado vamos a tener el GABA B, que va a estar asociado a proteínas G I, cuya acción va a generar un efecto celular de relajación. Bien, ¿cuáles iban a ser sus acciones? Recordamos que el sistema nervioso simpático iba a ser el que esté relacionado. Bien, acá tenemos un recordatorio, ¿sí? En cuanto a la secreción de acetilcolina, recordamos que se iba a almacenar en vesículas y iba a ser liberada al espacio sináptico para unirse con su receptor. Una vez que generó su acción, la acetilcolinesterasa la degradaba dividiéndola en colina y en acetato. La colina iba a ser recaptada nuevamente a la terminal presináptica para ser utilizada nuevamente en la formación de acetilcolina en esta terminal. Dentro de las benzodiazepinas vamos a tener el clonazepam, el lorazepam, el midazolam, entre otros. Los efectos que van a tener van a ser sedantes, relajantes musculares, ansiolíticos, anticonvulsivos y como efecto terapéutico probablemente generen amnesia anterógrada, que es algo que se utiliza como beneficio, por ejemplo, antes de una cirugía. Tiene efectos adversos este tipo de fármacos, como ya hemos visto. Va a haber efectos como la depresión, la sedación, ¿sí? Dificultad para concentrarse y el enlentecimiento motor. Esto es muy importante, el enlentecimiento motor, ¿sí? Cuando un paciente está despertando, vamos a tener que darle algunos días para que pueda ir metabolizando este fármaco, eliminándolo y mejore su control motor y sus movimientos voluntarios. Y un efecto a largo plazo tiene que ver con la tolerancia, que es el cambio que se genera en la sensibilidad del receptor que ocurre como consecuencia de una exposición continua a dicha droga. Este tipo de fármacos yo se los mencioné dentro de una ventilación mecánica y dentro de una unidad de cuidados críticos, ¿sí? Pero bueno, sepamos que también hay personas que están pasando por momentos de estrés que pueden estar bajo el efecto de una benzodiazepina como el clonazepam. Entonces tengámoslo en cuenta a la hora de rehabilitar a un paciente, ¿sí? En algún consultorio traumatológico, que puede ser que tengamos que darle más tiempo para realizar una actividad que a otra persona que no está bajo el efecto de este fármaco. Los despolarizantes, ¿sí? Van a generar su acción cuando el agonista se une al receptor, causando fasciculaciones al principio, y después este agonista va a permanecer unido al receptor y va a impedir que la acetilcolina se una, generando la contracción muscular. Va a haber parálisis de todos los músculos y se van a utilizar en las mismas situaciones.
Bien, este fármaco va a tener efectos adversos que debemos saber, como la sequedad bucal, la retención de orina, la constipación y la somnolencia, ¿sí? Puede generar excitación psicomotriz, alterar el glaucoma de ángulo agudo y en sobredosis puede generar alucinaciones. Y un tema muy importante y que lo van a ver constantemente en todas las prácticas kinésicas que van a realizar, como hemos visto ya, son los AINES. Bien, siempre que haya una inflamación, ¿sí?, se va a dar por algún estímulo exógeno o endógeno que va a generar una lesión celular. El cuerpo va a reaccionar generando una reacción, ya hemos visto, de defensa, que es la inflamación. Por lo general, todos los pacientes que vamos a atender o la gran mayoría, sobre todo a nivel traumatológico, van a pasar por un periodo de inflamación de alguna estructura corporal. Tiene efectos adversos este tipo de fármacos, como ya hemos visto. Va a haber efectos como la depresión, la sedación, ¿sí?, dificultad para concentrarse y enlentecimiento motor. Esto es muy importante, el enlentecimiento motor, ¿sí? Cuando un paciente está despertando, las prostaglandinas se forman a través de los fosfolípidos de membrana, ¿sí? Estos fosfolípidos de membrana, por la fosfolipasa A, van a generar el ácido araquidónico, y el ácido araquidónico, gracias a la ciclooxigenasa, va a ir a formar las prostaglandinas. Tenemos dos ciclooxigenasas, la ciclooxigenasa 1 que es constitutiva y la ciclooxigenasa 2 que es inducible. Bien, la ciclooxigenasa o la manera en la que van a actuar los AINES para disminuir la inflamación es a través de la inhibición de esta enzima, de la ciclooxigenasa. Bien, acá tenemos un gráfico, ¿sí?, como pueden ver, en donde se ve la cascada, ¿sí?, de reacciones que van a ir a formar las prostaglandinas, y como ya hemos visto, vamos a tener, de acuerdo a la prostaglandina que se genere, la prostaciclina o el tromboxano A2, de acuerdo a las reacciones, ¿sí? Y acá pueden ver de qué manera los AINES van a estar inhibiendo esta cascada de reacciones. Vamos a tener dos ciclooxigenasas, la ciclooxigenasa 1, como dijimos, será constitutiva y su expresión no se inhibe por los glucocorticoides, y la ciclooxigenasa 2, que su expresión se inhibe por los corticoides, es inducible y va a tener un sitio activo más grande que la ciclooxigenasa 1. Vamos a ver las acciones fisiológicas de las prostaglandinas, ¿sí? A nivel respiratorio, puede generar una constricción o una relajación, dependiendo de la prostaglandina que esté actuando. A nivel gastrointestinal va a generar una constricción, ¿sí? Y a nivel de las plaquetas va a generar el tromboxano A2 una agregación, ¿sí?, y una antiagregación, la prostaglandina E y la prostaglandina I. A nivel del riñón van a generar una vasodilatación, ¿sí? En sistema nervioso central van a generar fiebre, por lo tanto los AINES pueden actuar disminuyendo la temperatura corporal. A nivel de ojo van a disminuir la presión ocular, ¿sí? Y es muy importante que veamos que a nivel gastrointestinal van a tener una función de citoprotección, ¿sí?, y favorecen las secreciones. A nivel inmune van a disminuir la interleuquina 1 y 2, la proliferación de células T, y van a aumentar la inmunoglobulina E.
Bien, como dijimos, los AINES iban a inhibir de manera reversible a la ciclooxigenasa, ¿sí? Van a competir con el sitio activo para el ácido araquidónico. Tenemos AINES que son selectivos de COX-1 y selectivos de COX-2, como hemos visto. Todos los AINES lo que van a hacer es disminuir el dolor, porque disminuyen el umbral del nociceptor de las fibras C, van a tener acción sobre la fiebre y van a actuar, ¿sí?, aquellos AINES, ¿sí?, selectivos de COX-1 como antiagregantes, favoreciendo, ¿sí?, inhibiendo en realidad la formación, ¿sí?, y la agregación plaquetaria. Acá vamos a ver un gráfico, ¿sí?, que ya lo hemos visto, todos los fármacos selectivos de COX-1, como la aspirina, y los fármacos selectivos de COX-2. De acuerdo al fármaco, ¿sí?, y a su mecanismo de acción, son los efectos fisiológicos que se van a observar en el organismo. Los AINES son fármacos que los van a ver a diario, ¿sí? Entonces es importante que sepan su mecanismo de acción y que sepan qué AINE está tomando el paciente, ¿sí?, y si lo está tomando de manera regular y si fue una indicación médica. Tratemos de evitar el consumo farmacológico de manera espontánea y que todo esté arreglado por un profesional médico. Como dijimos, el mecanismo de acción, los AINES van a ser analgésicos, antiinflamatorios, antitérmicos y antiagregantes. Sabemos que son ácidos orgánicos, salvo el paracetamol, que es una base débil, por lo tanto no va a actuar cuando haya inflamación. Tienen buena absorción oral, por lo general los van a ver en que las personas los consumen, digamos, sus pacientes los van a consumir de manera oral, porque seguramente sean pacientes que acuden de manera ambulatoria. Se van a concentrar en sitios de inflamación, como dijimos, menos el paracetamol. Bien, este grupo farmacológico va a tener efectos adversos y acá es donde los kinesiólogos tenemos que estar atentos, tanto en este grupo farmacológico como en todo el resto de los que venimos viendo. En el sistema nervioso central puede generar cefaleas, vértigos y mareos. A nivel de las plaquetas puede aumentar el riesgo de hemorragias, ¿sí?, y generar equimosis. Y tenemos que recordar que los inhibidores COX-2 son protrombóticos. Por lo tanto, puede haber un aumento del riesgo de IAM y de ACV. Bien, acá tenemos un recordatorio de la manera en la que actúan los inhibidores COX-2 del lado izquierdo y favoreciendo la vasodilatación y la antiagregación, ¿sí? Y del lado derecho vamos a tener el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico, que es un inhibidor de la COX-1. Cuando actúa un inhibidor de la COX-2 del lado izquierdo, se va a favorecer la vasoconstricción y la agregación. Y cuando actúa un inhibidor selectivo de COX-1, como la aspirina que está del lado derecho, toda esa cascada de reacciones va a ser inhibida y se va a favorecer la vasodilatación y la antiagregación. Bien, continuamos con los efectos adversos a nivel del riñón. Puede haber una alteración en el filtrado, una retención de sodio y agua, ¿sí? Y también puede generar una nefropatía por analgésicos. A nivel de la hipertensión arterial, puede generar hipertensión arterial por vasoconstricción y retención de agua y de sodio. A nivel gastrointestinal, es uno de los efectos adversos más temidos de este grupo farmacológico, puede generar erosiones, úlceras gástricas, sangrados y perforaciones. Bien, a nivel de los embarazos atérmicos,
a término, puede retrasar el trabajo de parto, puede generar un cierre prematuro del ductus y puede aumentar la hipertensión, generar la hipertensión pulmonar del recién nacido. Entre otros sus efectos podemos tener la hipersensibilidad, la agranulocitosis y el aumento de las transaminasas hepáticas. Bien, todos estos fármacos, como ya hemos visto, contribuyen al aumento del riesgo cardiovascular. Por eso es importante que este grupo farmacológico sea considerado y que ustedes puedan instruir a los pacientes y contarles en cuanto a la utilización de estos fármacos. Por supuesto que son necesarios, van a disminuir el dolor, ¿sí? Y van a favorecer a que el paciente pueda realizar su rehabilitación, pero siempre teniendo en cuenta el criterio médico, ¿sí? Y su patología y su administración. Desde la cátedra nos pareció importante que ustedes puedan empezar a relacionar los grupos farmacológicos y que puedan comprender en qué situaciones profesionales se van a encontrar con estos fármacos. Como siempre decimos, es importante que el kinesiólogo esté atento y que tenga continua comunicación con el médico tratante, ¿sí? Para poder informar y asesorar al paciente en el caso de que haya que hacer algún ajuste. Muchas gracias y estamos a su disposición para cualquier consulta. Un beso grande.